Bienvenidos al Mundo Ahora, el espacio de France 24 para analizar los hechos más destacados de la jornada. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Vamos con los titulares. En Sudán, los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido anunciaron operaciones de rastreo a gran escala para eliminar los remanentes del ejército sudanés en el Fasher, el último bastión de las tropas regulares en Darfur. Naciones Unidas denunció ejecuciones sumarias y alertó de una nueva posible escalada. El huracán Melissa avanza hacia Jamaica con categoría 5, la máxima de la escala. La isla espera un impacto catastrófico en las próximas horas. En Cuba, 650.000 personas están en alerta, mientras que en su paso por Haití y República Dominicana dejó al menos 4 fallecidos. Continúan las reacciones tras el triunfo del oficialismo en las legislativas de medio mandato en Argentina. Donald Trump aseguró que Javier Milei está haciendo un excelente trabajo, al tiempo que el líder de la Libertad Avanza agradeció al republicano y a su secretario del Tesoro por lo que llamó inquebrantable apoyo. En economía hablamos de Argentina, que inicia la semana bursátil con ganancias sólidas luego de la victoria contundente para Javier Milei y su partido político. El Merval de Buenos Aires abrió con más del 20% en ganancias y a esta hora sigue subiendo con las promesas financieras para los ciudadanos, que incluyen inversiones de Estados Unidos. Los números los revisamos en minutos con Juan Pablo Lucumí. En revista de prensa revisamos los titulares que nos dejan algunos de los principales medios internacionales. Este lunes, Político reseña cómo una banda de piratas informáticos chantajeaba a las élites políticas en Italia, que revelan las interceptaciones telefónicas descubiertas. Enseguida lo vemos con el Mariángulo. Damos inicio en África, puntualmente en Sudán, donde los paramilitares de las Fuerzas de Apoyo Rápido anunciaron operaciones de rastreo a gran escala en el Fasher, ciudad de la que tomaron el control el domingo. Los combatientes buscan acabar con los últimos reductos del ejército regular en el último de sus bastiones en la región de Darfur Occidental. La Organización Internacional para las Migraciones denunció que más de 26.000 personas se han visto forzadas a huir de la urbe desde ayer. A su vez, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, advirtió sobre una terrible escalada de los combates en la urbe, ampliamente golpeada por la hambruna, y la ONU también denunció ejecuciones sumarias. Porque el nivel de sufrimiento que presenciamos en Sudán es insoportable y es evidente que no solo tenemos un problema sudanés, con un ejército y las fuerzas de apoyo rápido, combatiendo entre sí. Tenemos cada vez más interferencias externas que socavan la posibilidad de un alto el fuego y una solución política al problema. Al menos 2 manifestantes fueron asesinados a tiros en Camerún en medio de las protestas contra la reelección del presidente Paul Biya a los 92 años. Este lunes se registraron fuertes choques en medio de movilizaciones, luego de que el principal opositor, Issa Chiroma Bakari, denunciara disparos a las afueras de su residencia. La oposición desestimó los resultados y pidió que se publicara información creíble. El nuevo gobierno de Biya es de 7 años, por lo que el mandatario podría estar en el poder hasta los 99 años de edad. A continuación, les contamos más de su historia. Antes de ser reconocido como el hombre león y asumir la presidencia de Camerún, Paul Biya se desempeñó en 2 áreas opuestas: la formación para el sacerdocio católico y la participación en el gobierno como primer ministro. Pero fue la renuncia del primer presidente que tuvo el país camerunés la que lo consolidó definitivamente en el cargo que ejerció por más de 40 años. Ni los intentos de golpe de Estado, los escándalos de corrupción, así como tampoco la crisis generada por el conflicto del Camerún angloparlante, fueron suficientes para ver un cambio de liderazgo en la nación africana. Quiero subrayar que he tenido muy en cuenta las frustraciones y aspiraciones de la inmensa mayoría de nuestros compatriotas de las regiones noroeste y suroeste. Un buen número de respuestas a sus preocupaciones y aspiraciones se ofrecerán como parte de la aceleración del actual proceso de descentralización. Sus seguidores evalúan su administración positivamente, atribuyéndole logros de infraestructura en el país.
pero diferentes sectores de la sociedad civil y la oposición argumentan que durante sus años en el poder fue el momento en el cual la corrupción se generalizó. 40 años de renovación son también muchos años de corrupción, de lucha contra la corrupción, porque hay que recordar que Camerún ha ocupado en varias ocasiones la cabeza o la clasificación de los países más corruptos del mundo. El proyecto de periodismo sobre el crimen organizado y corrupción estima que hasta 2018 Villa había destinado el aproximado de 4 años y medio en viajes privados. Su destino, Ginebra, convirtiendo así al lujoso Hotel Intercontinental en su segundo Palacio de la Unidad a la distancia. Cambiamos de tema y de región, vamos al Caribe. El huracán Melissa, de categoría 5, avanza hacia Jamaica con vientos de 260 kilómetros por hora y podría producir inundaciones catastróficas. El fenómeno mantiene en alerta a 650.000 personas en Cuba, al tiempo que en su paso por Haití y República Dominicana dejó al menos 4 muertos y provocó cortes masivos de electricidad. Ampliamos a continuación. Fuertes olas ya rompen en la costa de Jamaica, donde el viento sopla con fuerza. En toda la isla, los habitantes se preparan para enfrentarse al huracán Melissa y protegen sus hogares y negocios lo mejor que pueden. Estamos colocando contrachapado para barricar las ventanas y sacos de arena para evitar que entren escombros o que se cuele gente. Los vientos ya superan los 260 kilómetros por hora. Los meteorólogos han clasificado el huracán como de categoría 5 y las autoridades jamaicanas piden a la población que extreme las precauciones. Todas las zonas de Jamaica se verán afectadas. El impacto principal de la tormenta se sentirá entre la noche del lunes y el martes. Todos debemos ser muy prudentes y prepararnos para lo peor. La baja velocidad del huracán, de unos 6 kilómetros por hora, preocupa a los expertos, ya que las condiciones de tormenta podrían prolongarse en la isla durante 2 o 3 días y causar daños considerables. Estas precipitaciones potenciales superarán los 90 centímetros en un terreno muy montañoso, lo que sin duda provocará inundaciones catastróficas, crecidas repentinas potencialmente mortales, carreteras intransitables y comunidades aisladas. En las últimas horas, Melissa ya ha azotado con violencia la República Dominicana y Haití, causando varias víctimas. Algunos habitantes expresan su angustia. En su trayectoria, el huracán también debería afectar al sur de Cuba. En Santiago, los habitantes se preparan retirando escombros y cortando ramas para prevenir al máximo los riesgos de accidentes. En Argentina, el país del Cono Sur amaneció el lunes con la victoria electoral legislativa del partido del mandatario Javier Milei en la víspera. La Libertad Avanza ganó 64 bancadas en la Cámara de Diputados y derrotó al peronismo. Un triunfo que permitirá al libertario seguir con su programa de reformas económicas. Una buena noticia para sus seguidores y para la bolsa, que amaneció con alzas del 17%, mientras otros sectores de la población temen un aumento de las desigualdades en el país. Más detalles con William Gasso. Sentimientos encontrados en Argentina. Son las reacciones este lunes tras la contundente victoria del partido de Javier Milei en las elecciones legislativas de medio término. Con más del 40% de los votos, la Libertad Avanza extendió su control en el Congreso y el presidente libertario podrá seguir implementando su drástico programa de reformas, consideradas necesarias por sus seguidores que celebraron esta victoria. Contenta, no esperaba que los resultados fuesen tan buenos. La verdad que anoche festejaba, creo que el país va por un buen camino, me parece que las cosas están cambiando, estamos teniendo, por lo menos los que nos matamos laburando y los que somos clase media, muchas oportunidades para volver a hacer cosas que ya no podíamos hacer en este país. Pese a la euforia trasladada también a los mercados, la política de desregulación económica y las medidas de austeridad implementadas por Milei tienen un costo social elevado. Ciertos sectores de la sociedad, como los trabajadores públicos o las personas pensionadas, perdieron poder adquisitivo y los oponentes al oficialismo temen que se agraven las desigualdades. La gente todavía tiene mucha confusión y no tiene claro lo que se necesita para realmente potenciar todo lo que en nuestro país tenemos y para que salgan adelante las virtudes que nuestro pueblo tiene, que son virtudes históricas de solidaridad, de defensa de los derechos, de memoria, de verdad y de justicia. Así que hoy
preocupadas. Por otro lado, Donald Trump felicitó a Javier Milei por su victoria, que agradeció los esfuerzos del republicano y del secretario del Tesoro estadounidense en un salvataje de inyección de reserva de dólares, que estuvo condicionado a lo que saliera de las urnas. En otros temas, el presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, indicó este lunes que el acuerdo comercial de su país y Estados Unidos podría concretarse en cuestión de días, lo que relajaría los aranceles del 50% y las sanciones impuestas por el gobierno de Washington en represalia por la condena contra el expresidente Jair Bolsonaro. Esto tras la reunión de Lula con su homólogo Donald Trump el domingo en el marco de la cumbre de la ASEAN, que Lula calificó de sorpresivamente buena. Estoy convencido de que en unos días tendremos una solución definitiva, ya saben, entre Estados Unidos y Brasil, para que la vida pueda seguir adelante con normalidad y felicidad. También en Malasia, donde se llevó a cabo este encuentro de la ASEAN, el primer ministro canadiense Mark Carney reiteró que está dispuesto a dialogar cuando Estados Unidos lo esté. La declaración llega en medio de la tensión comercial que hizo que Trump elevara un 10% los aranceles a Canadá y congelara negociaciones comerciales, luego de que una publicidad de la provincia de Ontario usara una frase del expresidente Ronald Reagan criticando la política de aranceles. El presidente Trump sabe que estoy disponible. Estoy disponible para hablar con él como siempre lo estaría, como es de esperar. Hago mi parte. Quiero decir, es el presidente de Estados Unidos. Así que, por supuesto, me pongo a disposición y me pongo a disposición de otros líderes mundiales según lo deseen. Ambos estaremos en la PEC. Canadá es miembro de la PEC. Es decir, nos reuniremos allí, sin duda. Continuamos en el continente asiático. Tras su reunión en el Palacio Imperial de Japón, el presidente Donald Trump calificó al emperador Naruhito de gran hombre. Trump llegó al país procedente de Malasia y este martes tiene previsto un encuentro con la recién electa primera ministra Sanae Takaichi, con quien abordará temas como el comercio y la defensa. El republicano afirmó mostrarse asimismo dispuesto a reunirse con el líder norcoreano Kim Jong-un. Nos desplazamos hasta la Franja de Gaza, donde una delegación de Egipto, militantes de Hamás y voluntarios de la Cruz Roja siguen buscando los cuerpos de 13 rehenes que podrían seguir bajo escombros. Esto al tiempo que en Israel el Foro de Familias de Rehenes pidió este lunes la suspensión de las próximas etapas del acuerdo de alto el fuego hasta que Hamás devuelva la totalidad de los restos. De otra parte, el ministro de Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, dijo que Tel Aviv no aprobará que Turquía envíe tropas a Gaza como parte de la fuerza de estabilización. Desafortunadamente y principalmente durante los últimos 2 años, pero incluso antes, Turquía, liderada por Erdogan, lideró una estrategia hostil contra Israel, que incluyó no solo declaraciones hostiles, sino también medidas diplomáticas y económicas. Por lo tanto, no es razonable que permitamos que sus fuerzas armadas entren en la Franja de Gaza y no lo aceptaremos. Y se lo dijimos a nuestros amigos estadounidenses. Hablamos ahora de la guerra en Ucrania. Al menos 2 personas murieron en Donetsk, en la zona controlada por Rusia, tras un ataque con drones ucranianos. Esto mientras que el ejército ruso anunció que procedió a liquidar a miles de defensores de los bastiones de Kupiansk y Pokrovsk, que se encuentran cercados y se niegan a rendirse. Mientras tanto, en terreno diplomático, Donald Trump afirmó no entender las pruebas de Moscú de su más reciente misil con propulsión nuclear, tras pedir que terminaran la guerra. El Kremlin contestó que sigue sus propios intereses. Una paz en Ucrania que lleva la contradicción por bandera. Mientras Trump pensaba reunirse con Putin en Budapest para hablar del futuro que le espera a Ucrania, Moscú anunció el domingo haber llevado a cabo una importante prueba balística. ¿Cuántos miles de kilómetros recorrió? 14.000. 14.000. ¿Y cuánto tiempo permaneció en el aire? Unas 15 horas. ¿Y ese no es el límite? No, no lo es. Tendremos que determinar qué es esto y a qué clase de arma pertenece este nuevo sistema. Necesitamos determinar a sus posibles usos y comenzar a preparar la infraestructura para desplegar este arma en nuestras Fuerzas Armadas. Entendido. Y a Trump no le pareció un movimiento lógico. Por cierto, tampoco creo que sea apropiado que Putin diga eso. Deberías poner fin a la guerra. Una guerra que debería haber durado una semana ya va por su 4º año. Eso es lo que deberías hacer en lugar de probar misiles. El portavoz de Putin replicó que la prueba nuclear es un asunto interno del Kremlin.
A pesar de nuestra total apertura al diálogo con Estados Unidos, Rusia y su presidente se guían por sus propios intereses nacionales. Siempre ha sido así, es así y seguirá siendo así. Un mensaje de Putin tan visual como emocional. El mundo entero sabe que puede divisar el denominado misil Burevestnik a las puertas de su casa, mientras Putin busca sentarse a una futurible mesa de negociación con los deberes hechos. Momento de nuestra sección de economía. Para ampliar la información económica que mueve al mundo este lunes, ya me acompaña en el estudio mi compañero Juan Pablo Lucumí. Juan Pablo, buen inicio de semana. Feliz lunes, Valentina, un placer. Vamos a empezar en Argentina y es que este también es un feliz inicio de semana, por lo menos en las ganancias en la bolsa. Así es que la bolsa de valores de este país empezó la semana con un repunte estrepitoso del 20% en la apertura. Este lunes ya a esta hora avanza aún más del 21%, dando un baño de ganancias a sus inversores en medio de la euforia por el salvataje de Estados Unidos a la economía argentina y también la búsqueda de la estabilización de los dólares. Este escenario es completamente opuesto al de hace unos meses cuando se consolidó una derrota para Javier Milei en Buenos Aires, pues la bolsa de ese país en ese momento se desplomó. Ahora, con el apoyo de esos votantes para los diputados y senadores de La Libertad Avanza, la bolsa se muestra más bien positiva. En el mercado cambiario, el dólar estadounidense abrió este lunes con un desplome de 115 pesos en el estatal Banco Nación a 1.400 pesos para la venta al público. Hay entonces, en este instante, un dólar débil en Argentina y en el mercado de los bonos, los títulos soberanos argentinos en dólares se trepan entre un 12% y un 25%. Estos son los números en torno a la noticia y a continuación, algunas opiniones de los ciudadanos. Creo que por lo menos va a traer un poco de tranquilidad, me refiero a la incertidumbre de la que vivíamos, que es no saber qué iba a pasar, había como muchas sensaciones raras si le iba mal al presidente, ¿sí? Entonces esto baja un poco de tranquilidad, para bien, para mal, lo veremos, pero baja un poco de tranquilidad. Bueno, hay una desnacionalización muy grande en la población, que parece que plantar una bandera extranjera a cambio de venta de recursos naturales y demás cuestiones es como el que sale de hoy quien pueda y no pensar en las generaciones futuras. Porque tengo esperanza, eso es lo principal. Para atrás ya sabemos lo que pasó. Vamos a esperar, total faltan 2 años. Y si va bien, voy a seguir votándolo. Ahora si llegamos 2 años y estamos siempre ahí, no. Juan Pablo, más noticias bursátiles. Vamos ahora a la bolsa de Nueva York. Valentina, noticias tecnológicas bursátiles que impulsan los indicadores en Wall Street luego de que la empresa Qualcomm presentara 2 nuevos procesadores de inteligencia artificial para centros de datos. Al inicio de la jornada, las acciones de esta compañía tecnológica subían 20% y aunque el alza continúa, la empresa avanza 12,6% luego de difundir que estos chips ya están entrenados para generar respuestas de inteligencia artificial, lo que podría suponer un ahorro de energía a los compradores, pues evita la fase de entrenamiento de estos procesadores. Sigue entonces ganancias a este sector. También el Nasdaq, que aglutina las tecnológicas, está subiendo. Bueno, vamos a hablar de lo más reciente entre esas esperadísimas conversaciones entre China y Estados Unidos. Que han recorrido gran parte del mundo para poder discutir. Hay optimismo luego de las reuniones de las 2 potencias en Malasia, en donde avanzan que habrá un acuerdo comercial entre Beijing y Washington tan pronto como el jueves de esta semana. Las delegaciones de ambos países se han reunido, recordemos, en Ginebra, Estocolmo, Londres y Madrid antes de esta reunión en Kuala Lumpur, y lo único que han logrado en el pasado es una relajación de aranceles que dejó las tarifas para los productos chinos que entran a Estados Unidos en un 30% y para los estadounidenses que entran a China en un 10%. Trump en las últimas semanas había dicho que si no llegaba a un acuerdo comercial real para el 1 de noviembre, elevaría entonces los aranceles para el gigante asiático. Trump ya está en Japón para seguir su gira asiática que se espera logre una reunión con Xi Jinping en Corea del Sur, y los indicadores de estos 2 países repuntan hoy al cierre. Pero más detalles sobre este tema tiene Adrián Foncillas desde Beijing. Un consenso preliminar según China y un acuerdo marco sustancial según Estados Unidos. En cualquier caso, un camino desbrozado para que Xi Jinping y Donald Trump sellen la paz comercial la semana próxima en Corea del Sur.
Fue un fin de semana intenso en Malasia de los equipos negociadores liderados por el viceprimer ministro Heli Feng y el secretario del Tesoro Scott Bessent. Este avanzó que no será necesario que Trump cumpla su amenaza de imponer aranceles a las importaciones chinas en noviembre. China, como es costumbre, ha sido discreta sobre lo hablado. No lo ha sido Estados Unidos, que con mucho optimismo atribuye a esos aranceles un poder ilimitado para someter a China en todas sus reclamaciones. Bastará con no imponerlos para que Beijing coopere en la lucha contra el fentanilo, reabra el flujo de tierras raras o vuelva a comprar soja estadounidense. La historia reciente sugiere lo contrario. Ni todos los aranceles del mundo impidieron la derrota de Trump en la guerra comercial. El desenlace lo sabremos este jueves. Y mientras arreglan sus conflictos comerciales, las dos potencias siguen compitiendo en el mundo. Ayer Trump firmó acuerdos comerciales con varios países de la ASEAN, del sudeste asiático, algunos de ellos sobre tierras raras para rebajar su dependencia de China. Hoy, con Trump ya de camino a Tokio, China ha defendido el libre comercio en contraste con el proteccionismo. Y es que los aranceles estadounidenses, sus restricciones de visados y el fin de la ayuda económica han permitido a China aumentar su influencia en una zona que suma 680 millones de habitantes y una economía de casi 4 billones de dólares. La jornada también ha dejado un vuelo entre Guangzhou y Calcuta. Es el primer vuelo directo entre China e India tras un paréntesis de 5 años. Fueron suspendidos por los enfrentamientos mortales en la frontera. Los aranceles de Trump a India han facilitado el acercamiento a China. Pues Juan Pablo, a usted muchas gracias por toda esta ampliación económica. Después estaremos con más. A ustedes los invitamos a que continúen con nosotros, que ya llega la revista de prensa. Momento de revisar los titulares que nos dejan algunos de los principales medios del mundo, y para ello ya me acompaña en el estudio mi compañera El María Angulo. El buen lunes. Y compañía también para ti, Valentina. Muchas gracias. Vamos a comenzar con Político. Presenta una investigación sobre los chantajes de una banda de piratas informáticos contra élites políticas italianas. Toda una novela. ¿Qué es lo que nos dice? Así es, Valentina. Como bien lo indicas, Político nos presenta en esta jornada de lunes una investigación que titula de esta manera: cómo una banda de piratas informáticos mantuvo a las élites políticas de Italia como rehenes. Lo que reseña el medio es que nada permitía sospechar que en una estructura ubicada detrás de la Catedral Duomo de Milán, un grupo de ingenieros informáticos construía una base de datos con secretos de políticos y empresarios italianos. ¿Para qué? Para extorsionar a los sectores más ricos y poderosos de esta nación europea. Esta investigación, que es de autoría de Antoaneta Russi y Hannah Roberts, indica que se trata de una plataforma llamada Beyond, a través de la cual delincuentes cibernéticos reunieron miles de registros estatales, desde registros fiscales hasta datos secretos sobre condenas penales. ¿Qué hacían con estos datos? Construir perfiles de líderes políticos y empresarios, y en las escuchas dadas a conocer por parte de la policía italiana, en la cual se escucha al presunto cerebro de la banda, quien ha sido identificado como Samuel Calamucci, se revela que tenían tanta información en su poder como para poner en jaque al poder italiano. El medio destaca que entre los perfiles investigados por esta banda figuran datos privados del ex primer ministro Matteo Renzi, al igual que de Ignacio La Russa, que recordemos es el cofundador del partido gobernante Hermanos de Italia y actual presidente del Senado italiano. Político reseña que tras meses de interrogatorio, 15 de los acusados por este caso rendirán la primera declaración ante la justicia antes de que termine el mes de octubre. Fueron descubiertos, de hecho, Valentina, en otoño del año pasado, 2024, tras el desarrollo de una investigación que se extendió a lo largo de 2 años. Primero, las autoridades detuvieron a los 4 principales implicados e interrogaron a 60 testimonios. Pone de relieve esta investigación que en la era digital la privacidad es de alguna manera una reliquia. El medio reseña que el grupo de ingenieros inicialmente se presentó como una empresa de inteligencia corporativa que cortejaba a clientes de alto perfil y que ofrecía servicios para evitar el fraude comercial y la infiltración del crimen organizado. De hecho, la acusación de la Fiscalía de Italia contra esta banda señala que los datos a los que accedía el grupo eran usados para
amenazar a las víctimas, pero también para divulgar secretos a la prensa y desacreditarlos. Entre los presuntos autores intelectuales de las acciones delictivas cometidas por esta banda figura un ex investigador policial de alto renombre en Italia, al cual el medio político describe su paso como de superpolicía a superdelincuente. El antiguo oficial, al retirarse de la policía italiana en el año 2018, se habría llevado de manera ilegal material secreto como transcripciones de entrevistas con espías, al igual que árboles genealógicos de la mafia. El medio indica que el alcance del grupo se extendió de hecho más allá de Italia, ya que en el mes de febrero del año 2023 fueron contratados por agencias de inteligencia de Israel en un contrato por valor cercano a €1 millón para rastrear flujos financieros de cuentas de personas adineradas en territorio israelí que iban destinadas hacia el funcionamiento de la red mercenaria rusa Wagner. Cita el medio lo indicado también por el exdirector del Servicio de Inteligencia Civil italiano, Franco Gabriele, quien advierte que es improbable que este tipo de actividades delictivas se vean mesuradas tras las sentencias que sean aplicadas a esta banda, y cierra de esta manera, Valentina, abro comillas: lamentablemente en todo el mundo, incluso gente que gana más, siempre hay ovejas negras, gente corrupta. Es la naturaleza humana, cierro comillas, Valentina, sobre esta atribución a la investigación que nos presenta este lunes político. Y es altamente probable que después conozcamos más detalles de todo esto, así que vamos a estar muy pendientes, pero por ahora cambiamos de tema, vamos a Argentina, como no podía ser de otra manera, y es que el triunfo del partido de Javier Milei en estas elecciones, en las legislativas de medio término, pues es reseñado por diarios como Clarín, como La Nación, como Página 12. Tal como le indicas, inevitablemente no podía ser de otra manera. Vemos las 4 portadas que nos ofrecen estos medios, en la cual figura Javier Milei furioso, no furioso, al contrario, celebrando lo que fue el triunfo electoral. Vemos que el medio de origen argentino Clarín titula: Milei arrasó, dejó al peronismo golpeado y llamó a los gobernadores a un acuerdo. Nos presenta a este Javier Milei visiblemente emocionado y reseña que lo que describe como un triunfo electoral, pero también como una sorpresa mayúscula. Destaca la forma en la que Libertad Avanza obtuvo cerca del 41% de los votos a nivel nacional, e indica que el discurso que ofreció el presidente argentino tras conocerse su triunfo electoral se dio de una manera mesurada. Vemos también cómo el diario de igual origen argentino La Nación reseña la misma noticia en esta portada y titula: Milei obtuvo un rotundo triunfo y convocó a buscar acuerdos, pero en su cara interna ofrece las razones de esta hazaña política y dice que está sin duda apalancada en el respaldo abierto manifestado en los últimos días por parte del presidente estadounidense Donald Trump. Vemos también en contraste cómo el medio Página 12 cuestiona lo dado en esta jornada electoral y titula: El peligro violeta, Milei y Trump ganaron y se quedaron con la colonia. El medio reseña que el gobierno de Javier Milei consiguió lo que buscaba, pero con el amparo del líder republicano, y dice también que Libertad Avanza se impuso en efecto en 16 de los distritos electorales, y vemos también cómo el medio de origen estadounidense The Wall Street Journal titula: La victoria electoral en Argentina le da a Milei un mandato de austeridad, y reseña que lo que vimos fue como el mandatario argentino ganó una apuesta para gestar lo que ahora describe como la revolución del libre mercado en las elecciones argentinas. Vamos a cerrar con lo que reseña el diario El País sobre ese primer aniversario de la Dana en Valencia. Ya vimos ayer una manifestación de 50.000 personas más o menos exigiendo la renuncia de Carlos Mazón. Así es, en la antesala al aniversario, que de hecho es el 29 de octubre, el diario español El País titula: Un año de la Dana en Valencia, historia de un desastre. 155 muertos y 15.000 llamadas antes de la emisión de la alerta. Lo que recuenta el medio, que reconstruye minuto a minuto lo que fue la jornada anterior a que se registrara este fenómeno, aborda también las consecuencias de la Dana, pero no solo en materia estructural, ya que pone sobre la mesa el debate de cuáles son las secuelas mentales en los niños que sobrevivieron. Cita también un informe que fue entregado en los últimos días por parte de la ONG Save the Children, que revela las afecciones en la salud psicológica de los menores, y dice que tienen problemas para dormir y que todavía muchos
de ellos mantienen temor a la lluvia. Reseña también que la Dana se llevó por delante la vida de 229 personas en Valencia y retrata 5 historias. Una de un matrimonio enamorado que perdió la vida en medio del fenómeno, una mujer que estaba estrenando su nueva casa, un panadero que acababa de jubilarse, un bebé que era esperado por una familia amorosa y un guarda con mucho don de gente. De acuerdo a lo que reseña el medio El País, todavía hay muchas dudas por responder sobre lo ocurrido el pasado 29 de octubre. Y también muchas heridas por sanar. El María, pues muchas gracias por toda esta ampliación. A ti, Valentina. A ustedes muchas gracias por su sintonía. Breve pausa y volvemos.